pues algunos conflictos y algunas confusiones ya en la práctica. Entonces, pues bueno, me gustaría brevemente explicar qué es la propiedad y algunas de sus características, así como la forma en la que se puede extinguir la copropiedad. Bueno, ¿qué es la copropiedad? La copropiedad es una modalidad de la propiedad, una modalidad en la cual dos o más personas son titulares de los derechos de propiedad sobre un bien. Vamos a hablar específicamente de bienes inmuebles, que en la práctica es lo que más genera problemas. ¿Cómo se forma la copropiedad? Bueno, hay distintas maneras. Vamos a hablar de tres básicas. La primera sería por compra, ¿sí? O por donación, en la cual, pues bueno, en la compra, dos o más personas adquieren los derechos de propiedad sobre un bien inmueble, vamos a pensar sobre una casa, sobre un terreno, o por donación, una persona pues dona un bien inmueble a dos o más personas y estos se convierten en copropietarios. Otra forma sería tal vez por medio de adjudicación en un juicio sucesorio, en el cual se designan herederos universales a dos o más personas y al momento de adjudicárseles un bien inmueble, vamos a pensar, se convierten en copropietarios del mismo. Eran coherederos, después eran copropietarios, ¿no? Y por último, otra modalidad u otra forma en la que se puede generar la copropiedad sería por adjudicación, ahora derivado de un juicio tal vez crediticio en el cual se esté reclamando el pago de algún título de crédito, por ejemplo, en el cual el acreedor embarga un porcentaje de los derechos de propiedad sobre un bien inmueble y al final, una vez que termine el juicio, podrá convertirse en copropietario de la persona que tiene el otro porcentaje de los derechos de propiedad sobre un bien. Esto sucede de forma muy común en el caso de que se embarguen derechos de propiedad en el caso de las sociedades legales o conyugales del matrimonio, cuando se demanda al esposo o a la esposa solamente y se adjudica solo el 50% o un porcentaje, no necesariamente tiene que ser el 50% sobre un bien, ¿no? Bueno, ahora, algo muy importante en la copropiedad es hablar de la parte alícuota. La parte alícuota es esa proporción en la que cada copropietario es titular de los derechos de propiedad sobre un bien. Estamos hablando que si es una copropiedad en la que son dos personas, pues la parte alícuota será un 50% de cada uno sobre el bien. Si son cuatro los propietarios, pues será una cuarta parte, es decir, su parte alícuota será un 25% sobre los derechos de determinado bien, ¿sí? Esto generalmente, pues cuando se escucha parte alícuota, pues vamos a relacionarlo con la parte proporcional que le corresponde a cada uno de los copropietarios en este esquema de la copropiedad. También algo muy importante pues es señalar que esta parte alícuota y estos derechos de copropiedad implican que en la medida que mis derechos de copropiedad son reconocidos, pues también en esa medida tengo obligaciones sobre la copropiedad. Si son cuatro copropietarios, los cuatro tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones también. En el pago vamos a pensar de contribuciones como el impuesto predial, vamos a pensar en el mantenimiento del bien que es parte de la copropiedad. Entonces, pues bueno, es muy importante también que se conozca esto. No necesariamente el que se posea por uno de los copropietarios el bien significa pues que él sea responsable de todo. Obviamente será responsable del pago de los servicios que él tenga, ¿no? Y que se generen, pero del mantenimiento y de las obligaciones que pesan sobre la copropiedad, pues serán todos los copropietarios en parte proporcional, ¿no? A su parte alícuota a su vez, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante que luego surge el problema en la práctica es cuando se quiere vender la parte alícuota. Es decir, somos cuatro copropietarios en un ejemplo y yo quiero vender mi parte proporcional, ¿sí? La parte que me corresponde. Entonces yo ya tengo un comprador, yo lo vendo, hago todo
el trámite que debe ser para que yo transmita ese porcentaje que tengo sobre la copropiedad. Esto genera un problema. ¿Por qué? Porque la ley da el derecho al tanto a los otros 3 copropietarios. Es decir, primero tienen ellos que ser notificados de la forma en la que establece la ley de que yo voy a vender mi parte alícuota para que ellos decidan si alguno está interesado en comprarla antes de podérselo vender a alguien que no sea copropietario, ¿sí? Si esa venta se hace sin la notificación respectiva a los copropietarios, pues bueno, está viciada, ¿no? Y alguno de los copropietarios puede ejercer las acciones conducentes para poder, nulificar lo que sucedió con esa venta, y pues bueno, eso genera algún tipo de riesgo patrimonial y problemas. Entonces siempre hay que notificar a los copropietarios cuando se quiera vender la parte alícuota en la forma en la que establece la ley. Y pues bueno, también hay otra parte muy importante de la copropiedad, que es la división de la misma cuando no se está de acuerdo. Bueno, vamos a decir, cuando se está de acuerdo en vender una copropiedad, pues acuden los copropietarios a la firma de la escritura correspondiente y se extinguió la copropiedad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando alguno de los copropietarios no quiere vender, ¿sí? No quiere transmitir los derechos de propiedad que tiene a su parte alícuota? Entonces se genera un problema. Aquí se tiene que llevar un juicio que se llama división de la cosa común, ¿sí? O en su caso, pues bueno, si el bien admite cómoda división, pues dividirlo, pero hay bienes que no admiten cómoda división. Vamos a pensar en una casa común y corriente no admite cómoda división, ¿sí? O sea, una casa no le puedes poner un muro en medio y decirle esto es para ti y esto es para mí, o no puedes decirle pongo una escalera y la parte de arriba es mía. Eso no es dividir un bien. Para que exista una cómoda división, pues el bien debe de conservar sus características, no debe de devaluarse y debe de tener el mismo valor las partes en las que se divida, obviamente, en relación con lo que me corresponde en la copropiedad. Entonces, si no se puede subdividir el bien, pues se procede a este juicio y además, si no hay el acuerdo entre los copropietarios, se procede al juicio de división de cosa común, en la cual uno o más copropietarios demandan el ya no estar en la indivisión, le demandan a los otros copropietarios o al otro copropietario: ya no quiero seguir siendo tu copropietario, ya quiero que mi parte se libere de alguna manera, o tú me la compras o yo te compro tu parte, o en su caso, si no se llega a algún acuerdo, en sentencia se ordena sacar a remate el bien, se saca a remate para que cualquier postor pues pueda acudir al remate, comprar el bien, ¿sí? Y pues al final se reparten las cantidades del remate que se pagaron en el remate a los copropietarios. Sí, es una acción pues realmente muy efectiva, porque basta con que el copropietario que no quiere estar en la indivisión le demande al o a los otros copropietarios: ya no quiero estar en la indivisión. Y si los otros no le compran o no llegan a un acuerdo, al final en sentencia se saca a remate el bien y pues bueno, se extingue la copropiedad, ¿sí? Pues bueno, esto es algo breve en cuanto a la copropiedad. Realmente pues implica algunos otros detalles. Simplemente es para que tengan un conocimiento general de lo que es la copropiedad, y como siempre se los he recomendado, si tienen alguna duda, algún problema, pues acudan a su abogado de confianza para resolver este tipo de problemáticas que surgen de la copropiedad y que generan pues siempre riesgos patrimoniales. Bueno, espero que les haya gustado el video y que se haya entendido que era la intención. Gracias y que tengan buen día. Saludos.